Muy bien, pues bienvenidos a una nueva emisión de Laguneros por el Mundo, Laguneros por México. Soy Nadia Contreras, como siempre, y esta transmisión es una iniciativa del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y la Coordinación de Literatura. Y hoy tenemos el honor de recibir a la destacada académica investigadora doctora Enriqueta Guadalupe del Río Martínez, quien nos acompañará para conversar sobre su trayectoria, su relación fraterna y tan estrecha con Rafael del Río y su experiencia como lagunera, dejando huella más allá de nuestra región. Me siento muy contenta, doctora Enriqueta, que nos acompañe. Y bueno, a lo largo de esta charla exploraremos temas de poesía, literatura. Les voy a adelantar ahí un poquito porque previo a esta entrevista pues platicamos con la doctora para ver las temáticas que vamos a abordar. Y entre estas pues también está un poquito la ética, las humanidades, así como la presencia histórica de la mujer en los medios de comunicación. Me interesa también abordar un poquito sobre su libro Bajo el azul impávido, que nos invita a reflexionar sobre la memoria, el silencio, la espiritualidad. También un gran tema, el tema de la migración y todas sus implicaciones políticas, culturales, sociales, económicas y la búsqueda poética que caracteriza siempre su obra. Entonces, bienvenida, doctora. Me siento muy contenta que nos acompañe. Muchas gracias, maestra Nadia. También quiero agradecer de antemano, ¿verdad?, al Instituto de Educación y de Cultura Municipal de Torreón y a la Coordinación de Literatura, pues por el interés que han tenido en mi persona y en el trabajo de Rafael del Río, que hace algunos años, un par de años probablemente ya, fue destacado, ¿verdad?, con una participación en una colección donde se rescata pues el trabajo de coahuilenses que fueron abriendo camino a la cultura y a la literatura en particular, pues desde mediados del siglo XX. Entonces, pues les agradezco mucho esta invitación y ojalá podamos tener un diálogo agradable. Claro que sí, doctora. Vamos a empezar con esta entrevista y lo primero pues es evidentemente Rafael del Río, su presencia, su relación, los recuerdos que tiene usted de Torreón, de su infancia y esta parte pues tan importante y medular que es para cada uno de nosotros, ¿no? Los primeros años y la infancia. Sí, bueno, pues en las preguntas que me hacías y que tienen que ver con este contacto familiar con Rafael del Río, en realidad mis recuerdos son muy vagos de niña. De él sí los tuve visitas a un departamento donde vivían cerca de la Alameda con su nieta Bettina, que más o menos somos de la edad, pero realmente yo conozco a Rafael del Río, pues por las alusiones familiares, porque sí, algunos de mis hermanos, los mayores, tuvieron un contacto muy estrecho con los hijos de Rafael y de mi tía Socorro, y pues también la proximidad que como hermanos tenían, ¿verdad? Luis Felipe del Río, mi padre, y él. Una proximidad que es evidente y hermosa en un mural que hubo en el Palacio de Gobierno del municipio, que se hablaba de la historia de Torreón, empezaba con el paso del tren y donde estaban retratados algunas personalidades que habían abonado pues al crecimiento de la laguna, ¿verdad? Al pujante crecimiento que tuvo pues en las primeras décadas del siglo XX. Y entonces ahí aparece Rafael en términos de la poesía, de la escritura, y aparece Luis Felipe como participante y colaborador de la prensa. Él era abogado, pues muchas personas que a lo mejor nos acompañan en esta transmisión lo recordarán. Entonces su relación pues siempre fue estrecha, fue muy respetuosa.
en caminos diferentes, escrituralmente hablando, pero tuve la oportunidad de conocer a Rafael del Río a través de un trabajo doctoral, una disertación que preparé entre los años 2012 y 2016, y gracias a un legado que sus hijos me hicieron de libros, de pertenencias que eran de él. De ahí se suscitó mi interés pues en primero conocer su obra, pero luego tratar de darla a conocer como parte de un legado humano y literario y cultural importantísimo para la región. Excelente, doctora. Bueno, pues yo creo que ya con esta primera pregunta, pues se responde un poquito sobre cómo pues es este contacto con Rafael del Río y bueno, sabemos de la importancia de ahí que, como dijo, pues hayamos sacado por parte del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón un libro recopilatorio que es una antología de la cual la maestra, la doctora Enriqueta, pues estuvo muy al tanto. Viene un prólogo maravilloso por parte de usted, doctora, cosa que agradecemos a nombre del instituto, a nombre del arquitecto Antonio Méndez Vigatá. El hecho de que haya acompañado pues esta publicación y se haya hecho posible. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Me gustaría, bueno, ahondar un poquito sobre su libro Bajo el azul impávido, que es un libro que a mí me impresionó mucho por la temática. Y lo primero también que me llama la atención es el color, el azul impávido, que da título a la obra. ¿Qué significado personal tiene este color para usted? Bueno, la obra Bajo el azul impávido eh, refleja el cielo lagunero. Uh -huh. Entre los recuerdos más nítidos que tengo de todo mi tiempo en la laguna, aunque seguimos yendo eventualmente, pues está el desierto, por supuesto, está el cielo y algunos lugares ahí próximos a mi casa, en el área de la Alameda, de la Colón, pero ese azul eh, vino a ser como es un testigo, no vino a ser, es un testigo del caminar migrante, de las personas en movilidad. Es decir, para mí lo que representa el cielo no es solo el cobijo bajo el cual las personas que van de un lugar a otro están, sino también la impavidez de ese cielo, así como los laguneros me podrán comprender, como cuando están esos tremendos calorones en Torreón o cuando está el frío en el invierno, el cielo aparece inmutable ante nuestras dolencias o nuestro malestar. Así también permanece inmutable ante el drama que significa para las personas que han decidido dejar sus hogares, pues el paso por nuestro país, en principio, ¿verdad? Que es lo que se aborda en la obra y que algunos han llamado el paso de la muerte, por ejemplo, ¿verdad? El tránsito del sur al norte. Y no solo eso, sino metafóricamente, pues también nosotros a veces somos así de bellos y así de azules, pero también nos mantenemos como impávidos ante las circunstancias que van experimentando las personas que se mueven de un lado a otro y que pues habitan y coexisten con nosotros, al menos en Torreón, por supuesto, en la frontera, aquí en Monterrey. Eh, entonces, pues el título del libro va de eso, ¿verdad? Específicamente respondiendo al tema de lo del azul impávido. Muy bien, doctora. Veo entonces que guarda elementos muy importantes de la ciudad de Torreón, por ejemplo, y volviendo un poquito a lo que se preguntaba anteriormente, ¿qué recuerda de Torreón en específico?
además del azul que comenta, ¿qué otras cosas recuerda? Bueno, pues por una parte, mi alimento pues fundamental, el entorno familiar, ¿verdad? Una casa en donde los libros, la música, los toros eran elementos fundamentales en la familia, una familia de mucho movimiento, de mucha gente siempre, mi papá enamorado de su biblioteca, eh, que pues nos enseñó, ¿verdad?, a querer y amar los libros. También en el mismo entorno familiar, pues todo un ambiente vinculado a la docencia. Mis padres, tanto mi mamá como mi papá, mis tíos y tías, mis hermanos y hermanas, han sido docentes, han dejado huella en muchas generaciones de La Laguna. A mí me tocó irme pronto de La Laguna y andar por aquí, por allá, y con la firme intención de no dedicarme a la docencia inicialmente. No obstante, pues como que eso es algo que se ha compartido, que se lleva dentro, y sin importar el, las disciplinas de mis hermanos, porque hay médicos, hay veterinario, hay profesores, hay licenciadas en letras, hay profesoras, etcétera, pues hemos sido docentes. Y ese entorno familiar, pues es un enorme alimento que llevo conmigo. Y de ahí, pues para mí, como comentaba, la zona que tiene que ver con la Alameda, luego su conexión con la calzada Morelos, la calzada Colón, la catedral, el correo, porque enviábamos innumerables cartas y recibíamos innumerables cartas y hasta la plaza de armas, donde tenía mi papá enfrente, en la calle Cepeda, su despacho. Entonces, toda esa parte, pues es una parte que yo guardo porque teníamos una profunda libertad cuando éramos jóvenes de ir y venir por las calles y de transitar las verdades, sabernos los nombres de las calles. Ahora pues hay otros recursos, claro, pero esa parte la guardo con especial cariño, ¿no? Y el ¿En dónde decir, se ubicaba la casa familiar? en la Leandro Valle, entre Ocampo y Escobedo, a 2 o 3 cuadras de la Colón y de la Alameda, en esa parte que ahora pues han hecho crecer y han remozado. Para mí fue muy grato encontrar aquella calzada de los personajes ilustres que se hizo en la Alameda, ¿verdad? Donde estaban pues estas personalidades que dieron esa vida en el pasado a Torreón, porque realmente lo que Rafael del Río, pudiera regresar un poco allá, Sí, 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 lo que, adelante. lo que Rafael del Río hizo humana y literariamente, primero por Saltillo, siendo muy joven, y posteriormente por Torreón, ya un poco más grande de edad, fue muy notorio. En Saltillo, él y 2 compañeros dirigieron una hoja literaria hermosa que se llamaba Papel de Poesía. Y en esta hoja literaria, su intención fue ofrecer una nueva perspectiva de la literatura, una perspectiva de lo que estaba aconteciendo en el momento, sin demeritar, claro, el trabajo que se realizaba eh, por parte de otros poetas que seguían en una línea pues más de acuerdo a los movimientos de la última parte del siglo XIX e inicios del siglo XX, digamos, romanticismo, modernismo todavía. Rafael del Río y sus compañeros se dieron cuenta que el pulso literario iba en otros caminos. Y entonces, con un enorme esfuerzo, es que ahorita como que todo es tan inmediato, como que estamos sincronizados, pues en lo que queremos, en este instante lo estamos viviendo, ¿no? Con tantas personas. No obstante, ellos
todo era a través de correo postal. Y de aquí Ujú, a que llegaban las noticias. Entonces ellos establecieron lazos con la Ciudad de México, con Hispanoamérica, con España, y traían a su hoja lo que en ese momento estaba empezando a escribir Javier Villorrutia, Gorostiza, Bernardo Ortiz de Montellano, Octavio Paz, Ali Chumacero. Es decir, esos elementos dispuestos en la hoja no solamente era para que los saltillenses conocieran lo que se estaba escribiendo y conocieran una nueva manera de hacer literatura, sino junto con eso aparecían poemas de ellos que eran quienes dirigían y de otros escritores nuevos. Entonces era un trabajo incluyente, democrático, que ponía a la par en esa hoja a la provincia y a la capital. ujú. Mi tesis doctoral se centra en esa enorme distancia que había entre provincia y capital, entre un centro y una periferia. Y entonces, pues fue un esfuerzo muy notable que a él le abrió el camino para irse a México, donde estuvo algunos años y donde participó en Letras de México, con José Luis Martínez, y donde convivió pues con todos estos poetas ya directamente. Eh, Qué interesante. Ay, perdón, doctora. Bueno, volviendo un poquito aquí a Torreón, a su relación, supongo que también usted tuvo contacto con otros poetas de aquí de Torreón durante este periodo de Rafael del Río. Pues yo no. Rafael del Río luego vino e impulsó, después de venir de México, no se regresó a Saltillo, sino se fue a Torreón. Y Ujú, ahí, junto con otros compañeros muy notables, formaron el Liceo de la Laguna, el Ateneo Lagunero, y dieron un enorme impulso a la cultura. Ellos lo que observaron fue que a la par de esa pujanza económica, a la laguna le hacía falta pues ese cultivo del espíritu que ampliara los horizontes, que abriera a nuevos pensamientos, que, que hiciera que el crecimiento de los laguneros fuera integral. Entonces, de ahí pues van a surgir publicaciones periódicas importantísimas como Cauce y Nuevo Cauce, donde pues ellos vertieron sus obras, pero también le dieron oportunidad a las personas de expresarse. Y un elemento importantísimo de ese tiempo fue su relación con los poetas peninsulares. Por ejemplo, está Pedro Garfias, está León Felipe, que pasaban temporadas en las lagunas, en Parras, se venían a Monterrey, que ellos les abrieron fuentes de trabajo porque de alguna manera pues ellos venían con estas carencias, pero tuvieron un intercambio cultural impresionante que los ayudó también a moldear una poesía diferente, porque ujú, claro, ellos pues venían con toda la escuela de la generación del 27, de las generaciones antecedentes en España. ujú, Entonces, de ahí también, en un esfuerzo editorial, y gracias a que Rafael del Río fue preceptor de Enriqueta Ochoa, ujú, pues él la inició en la poesía, le dio sus primeras lecturas, le revisó sus poemas, etcétera, y publicó ahí su primera obra de Las urgencias de un Dios en 1950 en la edición que tomó el nombre de la hoja literaria, papel de poesía. Entonces, con la señora Enriqueta Ochoa, pues yo tuve oportunidad de platicar en una ocasión, antes de que hiciera este trabajo de tesis doctoral. Tuve intención de otro trabajo que suspendí cuando viví en Veracruz, y entonces tuve una entrevista con ella, pues eh,
Conocí a poetas escritores más jóvenes. Luego tuve contacto con Pancho Amparán durante un Ujú. tiempo, en una brevísima estancia que tuve una vez que me gradué, pero en realidad como he estado cuando hice mi trabajo con Jaime Muñoz, Vargas Muñoz, ¿verdad? O Jaime Muñoz, Muñoz Vargas Vargas. Muñoz, pero realmente no he estado tan conectada en ese plano, ¿no? Ujú. Pero sí he conocido mucho de todo eso, pues a través de la lectura. Excelente, doctora. Gracias por pues hacer este recorrido de la memoria. Vamos a volver a este libro porque sí me interesa que se aborde el tema de la migración que es tan importante en este libro de poesía Bajo el azul impávido. Ya nos adelantaba un poquito pues su asombro y pues vamos diciendo el hecho de volver tangible este azul de los cielos de Torreón, pero el tema migratorio, sin lugar a dudas, pues aparece como un elemento importante dentro de su libro. Las voces de quienes se desplazan, el exilio, la pérdida, son elementos que van a estar desde que abrimos el libro hasta que lo cerramos. Y la pregunta que le haría es, ¿por qué decidió abordar este tema pues tan difícil, tan impactante? Este tema desde la poesía y no desde otros géneros, por ejemplo. Pues bueno, yo siento que me muevo mejor en el medio de la poesía. Y como he tenido oportunidad de convivir con con la causa migrante a partir de una participación de ya más de 13 años en uno de los albergues que hay aquí en Guadalupe, Nuevo León, en donde pues hemos tenido iniciativas, participamos de un consejo que abriga a la casa del migrante y sobre todo el contacto durante algunos años con las personas en movilidad, pues a mí me hizo pensar que había que recurrir a todos los frentes pues para hablar del tema de la migración, para invitar a los otros a tener una mirada diferente a la que nos ofrecen los diarios, a las estadísticas, a las notas rojas o notas que muchas veces criminalizan tremendamente a los migrantes. Pues creo en el poder del arte, en el poder de la poesía, en el poder de que la experiencia estética nos puede situar en un plano en el que nos mueva, en que no nos deje inermes, sino que nos comunique y nos deje ver desde otro ángulo que estas personas en movilidad ni son cifras de cuántos se murieron hoy, ni cuántos deportaron, ni a cuántos les negaron las visas, ni cuántos van a venir en las caravanas, sino que son personas y son personas que tienen voz, que esa voz no se escucha. Y bueno, en la obra, algunos poemas, pequeños poemas que se llaman Voces y Silencios, entre voces y silencios, son eh, un intento de rescatar directamente fragmentos de voces de migrantes, que a través de pláticas, a través de entrevistas, por ahí se ven. No obstante, los otros poemas, pues, van hablando pues, de mis encuentros, de mis propias reflexiones, de estos destellos que te deja una plática, eh, una experiencia que relataron, una mirada, ¿verdad? Y a partir de esa se construye. Entonces, pues cada poema tiene una historia. La obra, de hecho, está dividida en tres partes, una se llama, bueno, en cuatro. Una que nada más es un poema, que es el Éxodo, como tú decías, el exilio. Otra que es Bajo el azul impávido, que habla un poco
o los poemas tienen que ver un poco con este trayecto. Ujú. Luego viene otra que se llama Torva Mirada, que serían como, como nuestras reacciones como sociedad ante los migrantes, nuestra. A ver, tuvimos ahí una cuestión de imagen. A ver, vamos a ver. Bien, perdimos la conexión con la maestra Enriqueta, entonces vamos a esperar. Días. Ah, ya. Se nos cortó un poquito la transmisión, doctora. Estaba hablando de las últimas dos partes de su libro. Exactamente ahí se quedó. Sí, te decía que después de Bajo el Azul Impávido, que de alguna manera trato de hablar de este trayecto, viene otra parte que se llama Una mirada oblicua, que es como nuestros ojos van, van perdón, como nuestros ojos van eludiendo, ¿verdad?, a estas personas o van quedándose un poco sin palabras frente a algo que no es necesariamente, y quiero pensarlo así, algo que no queramos afrontar, sino que no sabemos afrontar, que muchas veces nos da miedo porque no vemos a las personas, vemos todas estas ideas que tenemos sobre y que vienen alimentadas pues por todo un imaginario, ¿no? Y la última parte que es la casa, que es pues es estos espacios, no nada más este albergue, aquí hay varios albergues, hay muchos a lo largo del país que pues lo que representan de alguna manera para los migrantes, el hecho de llegar a un lugar donde puedan descansar, puedan dar un respiro, ¿verdad? Así es, doctora. Bien, voy a presentar el libro. Yo lo adquirí de manera digital, bueno, de manera electrónica en Amazon, lo pueden adquirir. Está a un costo muy accesible. Y bueno, yo aquí me aventé el librito, ya van varias relecturas que doy. Bueno, sale al revés porque mi cámara está al revés, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, lo pueden adquirir, trae un prólogo de una introducción, perdón, de Julio C. Toledo, y luego viene un pequeño ensayo titulado Entre el asfalto y desierto, escrito por Luis Eduardo Villarreal Ríos, que de alguna manera pues nos marca la ruta que sigue este libro en cuanto a la temática y en cuanto a esto que vamos a leer. Pues bueno, es muy accesible, como dije, y presento también aquí el libro que se publicó en la colección Viento y Arena de Rafael del Río, Rosa del Desierto, la poesía. ¿Sí? Este se publicó pues ya hace algunos años, en el 2023. Aquí, como dije, la participación de la doctora pues fue fundamental, ya que ella pues hace el prólogo, aquí está el prólogo a la edición, y aquí viene el crédito, ¿sí? Y pues el cuidado de la edición estuvo también a cargo de la doctora, ahí viene la semblanza del maestro Rafael del Río, y lo acompaña en esta solapa, pues el libro que saldría posteriormente a este, que es Falacias para un autorretrato del maestro Saúl, ¿no? Entonces este es el libro que le sigue a la publicación de esta antología, y pues si vemos, pues es una antología bastante nutrida de la poesía de la poesía y la prosa, ¿no? Del maestro Rafael del Río. Entonces, este libro pues es gracias pues también a la supervisión y al talento de la doctora Enriqueta. Aquí lo tenemos para si alguien gusta. Continuando con el libro, doctora, pues voy a abrir el micrófono a que nos comparta algunos poemas de este libro. Sí, gracias, Nadia. Antes quisiera hacer un comentario sobre la portada, porque esta Ah, ok, adelante. portada la hizo una ex compañera de secundaria, Laura Maúl, que también es lagunera y que reside acá en Monterrey, y que
pues me hizo favor de regalarme la posibilidad de que fuera la portada de este libro. Laura es una connotada artista plástica que ha participado en muchísimos foros con su obra y pues para mí quería ofrecer mi gratitud a su trabajo, más que ella también, pues es de Torreón, ¿verdad? Y con Doctora, ¿nos puede mostrar la portada? Porque yo la mostré, pero es en blanco y negro, es monocromática. Deje moverme. a ver No, si se ve. a ver, espéreme tantito. Sí. Ay, es que se cambió a ver, ya la voy a poner en galería. A ver, más arribita. Ahí está, bajo el azul impávido. Muy bien, Enriqueta Guadalupe del Río Martínez, y ahí está la portada. Le voy Sobre a todo la imagen, ¿verdad? Del y la tren, imagen. la imagen del tren. Ujú. Bueno, pues con mucho gusto puedo compartir algún poema y conversar sobre él. Quizá el primero pudiera ser uno que tiene que ver con o que se va a relacionar con esta imagen o que quizá pienso que la lectura de este poema inspiró a Laura para esta imagen, porque ella antes de las imágenes pues había leído los poemas. Este texto se titula Apiñados y dice así: apiñados bajo el mismo cielo, el corazón un nudo, la mirada del otro taladrando, el rodar incesante repicando en las vías, la perfecta expresión de la esperanza. El águila es el sueño, el polvo pegajoso, la coraza al dolor, la incertidumbre, la rabia contenida de esos, los apiñados, palpita bajo el cielo. Cruza una nube indiferente. La estrella soñolienta mira impasible los errabundos pasos. Ni el batir de las ruedas, ni el aullido del viento acallan la memoria. Puñados somos, indistintos, despreciados, un pedazo de piel desfigurada, vetas de óxido corroyendo vagones. Pues este poema de los apiñados habla de este tránsito, ¿verdad? En este tren de las moscas que algunos han llamado en los documentales, esta bestia que otros han llamado, que pues anduvo por el país cargando gente a cientos durante muchos años. Últimamente, pues ya con más controles, pues eso se ha ido, la gente ha ido buscando otras rutas porque ellos siguen sus caminos, pero estos apiñados que han recorrido de sur a norte el país una y otra vez. No sé siquiera, aquí hay algunos detalles sobre los que usted me había comentado anteriormente y que eh, de los que podríamos hablar. Uno probablemente es la memoria, Ujú, ¿verdad? adelante, sí. La memoria, porque cuando me preguntaba sobre la memoria, para mí la memoria es algo desde lo que nosotros nos formamos, desde lo que nosotros nos hacemos. No es nada más un refugio al que acudimos, ni es tampoco una como una añoranza de lo que no fue, sino siento que la memoria nos hace ser lo que somos y que podemos ir a la memoria, pero podemos ir para comprender lo transitorio que es el presente, podemos ir allá
para plantarnos a imaginar mundos posibles también. Y a mí me molesta muchísimo porque los he escuchado, comentarios que dicen: "No, hombre, no te preocupes, en tú quítalo, en 30 años nadie se va a acordar", porque Ujú, piensan que las personas no tenemos memoria, y sí tenemos memoria. Y aquí, en mi trabajo de tesis, donde abordé el tema de la memoria para la recuperación de la obra de Rafael del Río, hablaba yo de un teórico de la semiosis ruso que se llama Yuri Lotman, que me encanta una imagen que él maneja sobre lo de la memoria. Y dice que nada desaparece en la vida, en realidad, que todo, ni en la vida, ni en las esferas de poder, ni en los ámbitos semióticos, sino que son como lajas que se van sobreponiendo unas a otras, pero que si tú mueves ujú, esas lajas, lo que subyace va a salir a flote. Entonces, a veces yo me imaginaba mi trabajo, un trabajo bastante solitario, por cierto, como ese remover, ¿verdad? Esas lajas y ese decir, que era lo que se planteaba también a través de la colección que ustedes hicieron. Es decir, ¿en dónde se asienta la cultura de ahorita de Torreón? Pues en lo que otros fueron configurando previamente. Claro, se avanza, se buscan nuevos caminos, como los buscaron en su tiempo también ellos, pero algo algo se deja como un escalón sobre lo que se van poniendo las otras, ¿no? Entonces, los claro, migrantes aquí, ¿verdad? Como dice, ni el aullido del viento acallan la memoria, pues cargan con ese ujú, pasado que, claro, van con una esperanza tremenda en un norte que se imaginan, que, que se imaginan y que está prendido de alfileres, porque en una investigación que participé con la doctora, ay, se me fue ahorita su nombre, que trabaja para la UDEM, tratábamos de indagar a través de entrevistas cómo construían en su mente los migrantes eso, eso a lo que se lanzaban, ¿verdad? ¿De ujú, dónde venía ese aliento? Si veían en películas, si era de lo que les platicaban, si era de las series de televisión o de qué. Y realmente son imágenes así como muy sueltas, ¿no? Un primo ujú, que les dijo, una película, realmente son cosas muy, muy vagas. ujú. Entonces, pues esa memoria ahí persiste y siento que la memoria que nos configura, pues a veces volvemos a ella, pero como en un mito de eterno retorno. Ujú. El tema de la muerte, doctora, también es muy interesante destacarlo porque yo más bien lo veo como una especie de tránsito, no como algo final. No sé si me equivoco. No sé si pueda platicarnos un poquito sobre ello. Sí, pues cierto, para mí la muerte personalmente, pues fue cobrando una presencia a través de seres queridos que se van yendo, pues más inmediata, ¿no? Habitualmente no queremos pensar en la muerte. Para mí sí es como una presencia así que puede acontecer en cualquier Ujú, momento, pero además estamos en un constante morir. No solo morir de los días que nos quedan, sino morimos a ideas que teníamos, morimos a concepciones que nos conformaron, morimos a relaciones con las que tuvimos contacto. Y en el tema del libro, claro, la muerte es la espada de Damocles que ocurre ujú, en cualquier momento. Para los migrantes es así, la espada de Damocles, realmente. Cada paso está presente, pero también ellos van en un constante morir a su voz, a sus alimentos, a los que están acostumbrados, a,
a la gente que ya no van a ver, a la gente con la que venían y que en un crucero ya no supieron dónde quedó. Entonces, es un transitar constante de muerte que los va reconfigurando, para reinventarse y seguir con esperanza, ¿verdad? Creo. Y muchos poemas, pues, tratan de la muerte. Quizá el más fuerte, si me permite leerlo Adelante, a maestra, mi doctora. juicio, es el que se llama 72 y que tiene que ver pues con los migrantes que murieron en San Fernando, Tamaulipas, hace muchos años. Este poema lo escribí hace tiempo ya, lo tenía escrito, porque en el 2010 fue la tragedia y lo escribí cuando fueron 10 años de esa tragedia en el Huizachal. Dice así: 72 bajo la misma cruz, cruz de cruces, bajo la injusticia que corre sin fronteras. 72 cruzaron el paso de la muerte, recibieron un bolso lanzado contra el viento, animado por la sutil e invisible caricia de una mujer anónima. 6 veces 12, apóstoles y Cristo, multiplicados, profanado su ser, ultrajado su sueño de ser gente, no más, y a los costados de esa cruz, lanzada a los puntos cardinales, se grita la opresión del mundo dividido. Los que otrora viajaron apiñados, agrupan sus pesares, cruz sobre cruz, huesos sobre huesos. Abajo el sueño. Y este poema, pues, hace un vaso comunicante interesante con el poema que habíamos leído de los apiñados y con experiencias se fueron experimentando durante mucho tiempo, como el del paso por Veracruz y recibir el apoyo de las patronas, ¿verdad? Este grupo de mujeres maravillosas que empezaron con la madre de Norma, que ahora es quien lleva adelante este proyecto, que ha recibido premios de derechos humanos y demás, pero que pues alimentaron a tanta gente con esas bolsitas de frijoles, de quelites, de arroz, con las botellas de agua, ¿verdad? Y fueron en ese pavor ante la muerte, pues reconfigurando su esperanza. Otro poema que pudiéramos leer y que que habla precisamente de la esperanza. Y lo sitúo en la parte que corresponde a la casa, que se llama Piecito de Esperanza, que tiene que ver evidentemente pues con los niños, ¿verdad? Dice: tú no sabes de dramas ni de duelos, los llevas en la piel, los heredaste al alba y el viento cinceló en los tiernos bracitos la huida por el hambre, la violencia o el vicio simplemente de echarse a andar así nomás, persiguiendo a los tuyos, aunque no haya recuerdos que los nombren. Tú no sabes, o sabes sí, pero no lo comprendes, y alzas tu risa mientras jalas un vagón de madera en un patio, el oasis que delimita ahora tu existencia. Tú eres agua que corre y se moldea. Eres luz con el viento, pedacito de oro, aquilatado por el vientre que vela mientras le pide a Dios que no los desproteja.
Eres esperanza en clave, motivo, resguardo a veces, luz alegre, aún en el confín oscuro de las ciudades nuevas, del porvenir distinto, piecito que hará huella en tierra prometida, Moisés arrojado al alba una mañana, libertador al paso de este éxodo. Sí, doctora, bueno, pues muchas gracias. Otro tema que propiamente le iba a preguntar, pues tiene que ver con esta melancolía, con esta esperanza y cómo en el libro pues buscan ambos temas un equilibrio. Eso, ¿cómo se logra, doctora Enrique? Te digo, ante un tema tan difícil, tan, como les digo, con muchas aristas, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la melancolía, entre la esperanza, entre la muerte? Pues mira, yo creo que la melancolía es algo que me cuesta dejar en la poesía, aunque sean otros temas, y creo que es algo, o al menos eso he descubierto, quizá es una apreciación personal, que a lo mejor me vincula con Rafael del Río. Él en un poema dice, ese destino, como habla de su destino de cristal herido, y siento que la melancolía me es difícil quitar ese tono, no importa las voces líricas, no importa los temas, no importa los tiempos, como que es un tono que permea mi obra. No obstante, y creo que esto se lo agradezco muchísimo a mi madre, pues soy una persona que tiene mucho ánimo y que quisiera contagiar mi ánimo a los que me rodean. Tengo mucha fe y creo, y tengo esperanza en que podemos construir más puentes, que podemos hermanarnos más en el misterio del amor, de miradas nuevas y a lo mejor ahí es donde se equilibra esto. Ciertamente, pues es difícil ante un público lector, ¿verdad? Pues invitarlo a leer cosas que te duelen, ¿verdad? No obstante, pues muchos poetas nos han invitado a leer cosas profundamente dolorosas y los hemos acompañado. Creo que un poco va por ahí, ¿no? Otra de las preguntas que le iba a plantear, pues es propiamente, creo que se adelanta un poquito ya la respuesta, es esta relación que guarda bajo el azul impávido con la herencia poética de Rafael del Río. Ya nos comentó la melancolía. ¿Habrá otro elemento en donde se establezca un diálogo entre ambas voces? Mira, yo creo que la poesía de Rafael del Río, él escribió poco y quizá su poca escritura es lo que es una conclusión a la que yo he llegado, se haya debido a que él se fue orientando a lo que se llamó la poesía pura. La poesía pura es una poesía decantada, una poesía que va dejando atrás la anécdota, que va eludiendo el contarte algo de manera pues sí, como muy narrativa, ¿no? Como hay mucha poesía hermosa que te describe así de manera muy amplia y te narra, que son narraciones descriptivas o descripciones narrativas muy vívidas. Y en la poesía pura, ese de cantar la poesía, pues yo creo que a él como poeta lo llevó a ser muy exigente en el trabajo, a quitar, a depurar, y al mismo tiempo a hacerlo más críptico, más difícil de comprenderlo. Entonces, a mí, en mi proceso escritural, pues siento que sin querer seguir ese camino, sí tengo estos silencios que se instalan en la poesía
estas voces que hablan y luego se callan y Ujú. que dicen poco y lo dicen también en pocos versos. O sea, tengo algunos poemas que son más largos, pero en general pues es quizá algo que o lo aprendí de leerlo a él y a los poetas de su tiempo, o es algo que fui también aprendiendo a trabajar. Eh, no sé si con Sí, esto claro que sí. amplío un poco tu... Justamente era el silencio, había llegado a esa conclusión. Estos silencios, ¿no? Que van dejando de pronto grandes preguntas en la obra y juegan un poquito con esa ambigüedad que nos abre muchas posibilidades de interpretación, ¿no? Así es. Me preguntaba también el tema migratorio, que no sé, a lo mejor los temas de la poesía nos eligen o nosotros elegimos los temas. Siempre he tenido yo esa duda, ¿no? Así como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la poesía? Los temas nos eligen o nosotros los elegimos, ¿no? Pero en la parte final de su libro, doctora, me llama la atención pues este texto que yo lo veo como una especie de coda, así se lo hice saber cuando empezamos a ver lo de la entrevista, y que se menciona un giro de tuerca, un giro copernicano, ¿sí? Como si todo lo vivido pudiera cambiar radicalmente en un instante. Y yo me pregunto aquí cuál fue este giro que la llevó a escribir este libro. Pues la experiencia directa con los migrantes y el tener que hacer algo con esa experiencia, porque porque no puedes quedarte sin hacer, ¿sí? Digo, a través de los albergues y a través de iniciativas de carácter filantrópico, social. Bien, ya tuvimos una pequeña pausa en la conexión de la maestra doctora, de la doctora, perdón. Estructural. Sí, perdimos un poquito la comunicación, no sé si ya se recuperó. A ver, Sí, ya, yo ya creo aquí que te ya. veo. Sí. Ujú. Sí, creo que puedes hacer con esa vivencia que tienes con los migrantes, pues puedes trabajar en cuestiones concretas, pero yo necesitaba compartir esto y de Ujú. veras convencida de que la experiencia estética puede presentarte al otro desde otra perspectiva. Para mí ese fue el giro, pero también la intención es que el lector pueda tener un giro en su mirada, un giro en su forma de ver lo que ve. No nada más el tema de migración en este caso, pero hay el tema de la mujer, hay Ujú. el tema de la adolescencia, hay el tema de la existencia, es decir, cómo podemos nosotros, como tú dices, en un momento de nuestras vidas, darle la vuelta y decir, así como decimos, me cayó el 20 para Ujú. decir, oye, pues yo nunca había leído o no leo porque pues las redes sociales me parecen más inmediatas o lo que sea, pero ¿y qué tal si te aproximas y te das cuenta que a través de toda la tecnología es una maravilla la lectura? Porque ahorita si tú Ujú. ves algo, tú puedes ir y consultar qué fue lo que pasó en el Huizachal o puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Fíjate, Claro. cuando yo hice mi trabajo de Rafael del Río, me acuerdo porque leí todos los artículos que escribió para el Siglo de Torreón, me acuerdo que en un artículo decía, cuando vaya a Monterrey, voy a visitar la biblioteca no sé qué para ver el dato, quién sabe cuál, en el libro tal y cual, ¿no? Ujú. Cuando vaya a Monterrey. Y ahorita la tecnología nos permite tantas cosas vinculadas a la lectura, ¿sí? Ujú. Vinculadas a la información. Entonces, pues creo que somos seres en construcción, que Ujú. podemos todo el tiempo plantearnos nuevos caminos y afianzar los caminos que hemos recorrido, si nos gustan,
¿verdad? Pero también creo que tenemos un compromiso ético con los demás, ¿sí? Tenemos un compromiso con lo que nos rodea y que pues hay que tratar de asumirlo y de vivirlo, ¿no? Claro que sí, doctora. También ha mencionado ya dos temas que considero fundamentales dentro de su labor académica, porque hay que mencionarlo también, ¿no? Las mujeres y sobre todo el tema de la ética. Entonces me gustaría, le voy a hacer una pregunta muy amplia para que usted nos diga por dónde nos podemos ir. Ya prácticamente estamos arribando al cierre de esta transmisión, pero me gustaría que nos hablara sobre los temas que usted maneja en cuanto al tema académico, en cuanto a la academia, que están muy relacionados con la mujer, con el periodismo, con la ética, con la enseñanza, etcétera. Entonces, le dejo la pregunta muy amplia para que usted pues, nos comparta sus impresiones. Sí, bueno, el tema de la mujer concretamente lo abordé en proyectos de investigación. Claro, siempre se trabaja el tema de la mujer en las clases, ¿no? Porque pues a través de la literatura, del cine, de la mitología, que son áreas que me ha tocado explorar, pues siempre el tema de la mujer está ahí presente. Pero concretamente he participado en dos proyectos. De rescate de la mujer, sobre todo en otro momento de la historia. Uno es un artículo que escribí para una colaboración con otras investigadoras en un libro que tengo aquí que se llama Mujer y prensa periódica en el noreste de México, de 1850 a 1950. Y a mí me pidieron la participación desde Coahuila y entonces abordé pues cómo aparecía la mujer en el siglo de Torreón. Realmente en un periodo, pues en ese siglo yo abarqué el último cuarto porque el siglo de Torreón inició en 1922 y el cierre era en 1950. Fue un trabajo que hicimos en la pandemia, entonces fue estos momentos privilegiados de hacer cosas maravillosas cuando el mundo se nos venía encima. Y gracias a que todo el siglo estaba digitalizado, pude hacer la investigación. Súper difícil, porque la digitalización es en imágenes. Entonces yo encontraba sobre algún tema, pero luego pues no encontraba las cosas directamente. Tuve que sacar, trabajé muchísimo, pero es muy interesante cómo la mujer en la laguna, bueno, ahí partí de un concepto que se llama la representación de la mujer, cómo la mujer se va conformando una autorrepresentación de sí misma y cómo el periódico en este caso tiene que ver con esa representación. Entonces, a lo largo de esos 28 años, pues fue interesante ver cómo pues la mujer está en un plano muy rezagado, muy social. Aparecía una mujer en un grupo de varones, en una cuestión de que era la secretaria, por ejemplo, y luego cómo van ganando lugar las voces poéticas, primero internacionales, luego nacionales, luego regionales. Y ahí el trabajo de Rafael del Río y sus colaboradores de abrir estos espacios culturales se ve reflejado en la prensa también. Entonces, pues aparecen ya Magdalena Mondragón, Magdalena Briones, Mercedes Chade, Enriqueta Ochoa, este, mm, tengo muchos nombres por aquí, pero pues no sé, las artistas, no nada más literarias, sino de diferentes ámbitos que van teniendo un espacio y que a través de ellas, las lectoras, pues también pueden ir viéndose a sí mismas en otras representaciones que finalmente abonaron para las cosas que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Sí, muy bien.
Partiendo de lo que nos acaba de compartir, deja poner en galería, me gustaría saber su opinión acerca de si la cultura y la sociedad de Torreón pues han cambiado significativamente en relación con la representación de la mujer. Ya nos hablaba un poquito sobre esta evolución, pero ¿cuál es su perspectiva ahora? Bueno, pues ya llevamos mucho ganado, ¿no? Yo creo que hay muchas voces que se dejan escuchar, muchos espacios en donde las mujeres participan en ámbitos laborales, en ámbitos académicos, en ámbitos, pues, de todas las profesiones. Y creo que este cambio se ha trabajado, pues, en todos los órdenes, en todas las esferas, en la academia fuertemente. Me parece que se ha, que se han abierto espacios muy privilegiados que nos pueden permitir, pues desde ámbitos de equidad, ¿verdad? Seguir trabajando por esto que mencionabas hace rato, por espacios más éticos, espacios de comprensión, espacios que nos ayuden a caminar mejor hacia una sociedad pues más justa, ¿verdad? Uh -huh. Más incluyente, no nada más en términos de género, en términos... Muy bien, ahí tenemos una pequeña pausa. Ya. Bien, esperemos un momentito. Se nos fue la señal con la doctora Enriqueta Guadalupe del Río Martínez. Estamos pues en esta entrevista. Listo, doctora, ya estamos de regreso. Excelente. Hay un tema que sí me gustaría abordar que viene pues en la parte final de nuestro cuestionario. Y a mí me llamó mucho la atención de esta serie de resonancias del Quijote en el siglo XIX, que son libros maravillosos. Eh, no, la manera en cómo entran a la oficina me dio risa, pero bueno, que son una publicación maravillosa en verdad. La pueden descargar desde su sitio. Yo sí descargué los libros. Es muy interesante esta serie Resonancias del Quijote en el siglo XIX, que es una serie presentada por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y que es un programa, un proyecto, ahí lo señala, posible gracias al programa Pasión por la Lectura de la Cátedra Alfonso Reyes. Y pues esta lectura intenta acercar a lectores a Cervantes y a su ingenioso Hidalgo, ¿no? Como sabemos, su fiel escudero. En el número 3, el prólogo corresponde a la doctora Enriqueta Guadalupe del Río Martínez, y me gustaría pues saber por qué considera que estos elementos, bueno, los elementos de los detalles concretos de este personaje, los valores éticos, la sabiduría popular de los personajes que se abordan en el Quijote, pues siguen siendo relevantes para los lectores actuales. Sí, pues sí, la Cátedra Alfonso Reyes ha tenido muchas iniciativas muy interesantes para acercar pues la cultura y el legado literario a los jóvenes. Así como esta serie del Quijote que abordó diferentes capítulos y los dispuso digitalmente, como tú dices, y gratuitamente para quien quiera aproximarse, creo que los deben buscar a través de la plataforma de la Cátedra Alfonso Reyes, o tú les puedes pasar ahí el link en Facebook, ¿verdad? Uh -huh. La doctora Ana Laura Santamaría amablemente me invitó a participar, y sí, en el prólogo que me tocó escribir, a mí me interesó el del yelmo de Mambrino, ese Uh -huh. capítulo. Hablo de estos detalles concretos, y ante tu pregunta de por qué esos detalles descriptivos son importantes, es que yo creo que el Quijote, para llegar, bueno, Alonso Quijana, para llegar a ser quien va a ser, tiene que convertirse en eso. Y eso lo logra a través de ir uniendo y juntando, pues, todos esos elementos. Primero,
las lecturas y después lo que va a configurar su armadura, su rocín, su yelmo, su escudo, su escudero, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, ahorita, aquí y ahora, plantearnos una posibilidad o plantearnos un deseo de ser? Bien, vamos a esperar un momentito. Si no nos... Bien, ahora sí fue un poquito más larga la pausa. Ahorita regresamos a la transmisión. Listo, Ya ya estamos, estamos, ya estamos de regreso, ya sí. quedó. Sí. Ajá. Sí, te decía, no sé qué se escuchó, pero que cómo ahora, actualmente, que tú nos planteas, cómo podemos pensarnos en aquello que deseamos llegar a ser, que soñamos llegar a ser, pues si no tenemos los recursos, y no los recursos económicos, sino si no nos ataviamos con aquello que nos va a procurar eso. O sea, el Quijote para emprender su causa primero necesitó la darga y necesitó el caballo para salir. Entonces, siento que eso que él emprendió fue imaginarse, fue presentarse, aunque pareciera súper loco, presentarse ante los demás con toda su atavío para emprender su causa. Y Ujú, nosotros a veces decimos, no, pero yo cómo voy a poder hacer esto, ¿verdad? Bueno, ujú, pues, ¿cómo te imaginas que puedes, cuáles serían esos pasos, esos elementos muy, muy concretos, esos detalles que te van ayudando a ir imaginándote de esa manera, ¿no? Y a ujú. ir teniendo, pues, y también a irte pensando en qué y para qué y con qué, ¿verdad? Esos Así es. elementos. Y pues bueno, también el Quijote pues creo que un buen gancho ¿cómo explicarte? Más que un gancho, una repercusión que puede tener con las voces actuales es precisamente a través de esa sabiduría popular, Ujú. porque esa nos habla en el aquí y ahora a todos en las situaciones que vivimos constantemente, ¿verdad? Y que así como ellos las van aplicando a lo que viven, a sus aventuras, a sus entuertos y demás, bueno, así nosotros vamos escuchando cómo eso nos va también hablando de lo que vamos viviendo todos los días, de las relaciones humanas que tenemos, de las complicaciones humanas que tenemos, de las preguntas que nos hacemos. Claro que sí, doctora. Bien, pues me gustaría cerrar a mí esta transmisión con una última pregunta. ¿Qué consejos daría a jóvenes que nos están viendo? Iba a decir de Torreón, pero afortunadamente las redes ya nos universalizan, ¿no? A los jóvenes de la región del norte de México, por ejemplo, interesados en integrar la literatura, la historia y la ética en sus estudios. ¿Qué consejo nos daría? Pues yo creo que la lectura sería así lo primero, ¿verdad? Que la gente lea, no importa en qué dispositivo lo haga, no importa que lea, este, pues distintas, no importa que sean obras de ciencia ficción, obras de amor, de misterio, que te vayas involucrando en la lectura, porque una vez que entras a ella, un libro te lleva a otro libro, una referencia te lleva a otra referencia y se va como desmadejando una trama y te va enriqueciendo muchísimo. Creo que la lectura
nos da la posibilidad de cuestionarnos, de tener un pensamiento ético, no pensamiento ético, un pensamiento crítico que duda de las cosas que pasan, que, que se plantea preguntas, que se puede decir qué haría yo si estuviera en esa situación, ¿verdad? Ujú, Entonces, esas preguntas pues te van ujú. afinando tu mirada sobre lo que vas construyendo en tu existencia. Y a quienes tienen en su posibilidad los programas académicos, que no claudiquen y que no deje de haber en la currícula esas clases que tienen que ver con las humanidades, porque no son clases de relleno. Ujú. Esas clases son un respiro para los alumnos. Si tienen un buen profesor, de verdad, que son las clases que les dan así aire y los conectan como seres humanos, más allá de la contabilidad, del derecho, de la química, etcétera. Entonces, pues, ojalá y alguien de aquí salga más animado para tomar un libro. Claro que sí, ¿Eh? esa es la intención de estas entrevistas. Agradecemos a quienes han estado al pendiente de la transmisión, en verdad tuvimos muchos comentarios, mucha afluencia. Voy a mencionar algunas de las personas que nos dejaron comentarios, perdón si los pronuncio mal, pero algunos nombres sí son difíciles. Rafa de Gasperín, Chabela Coyolillo nos manda saludos. Cali del Río dice, ya lo tengo, creo que se refiere a tu libro, Bajo el Azul Impávido. Guillermo Valadez Montalvo, agradezco la felicitación que nos hace. Y dice, felicidades Nadia por hacer tan maravillosa entrevista. Enriqueta Guadalupe del Río seguro ya es una referencia más de las autoras laguneras, claro que sí. Lucía Zamora, muy interesante, felicidades. Nos estuvo viendo también Estrella Tilano de Falla, nos dejó un mensaje. Rosario Ramos, muy interesante la entrevista. Pilar Wolf, le agradezco su comentario, dice que sé coordinar la entrevista, que no es fácil. Bueno, también la doctora, es muy fácil platicar con ella, realmente Gracias. es delicioso, entonces, bueno, todo muy bien. Josefina González Rodríguez, hola gente bella, saludos. Pilar Wolf nos dice, eres admirable, Lupita, muchas felicidades. Traes en la sangre tu sabiduría de literatura y poesía. Irma Gutiérrez, felicidades, muy interesante, una valiosa experiencia, gracias. David de Gasperín, que ya nos había dejado un comentario, hermosa su literatura. Lucia Zamora, te felicita, doctora. A ver, déjeme ver. Dice Guillermo Valadez Montalvo, qué interesante replantearnos la idea de que la lectura, tan demeritada hoy en día, nos ayuda a imaginar y entender los mecanismos para un desarrollo humano. Está en lo cierto, Guillermo. Muchas gracias. Ais Toral Zamora dice, por más catedráticos como tú que emanan el amor por lo que hacen. Y estos son algunos de los comentarios, Muchas gracias. felicitaciones que hemos tenido en la transmisión. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. doctora Enriqueta Guadalupe. Quiero agradecer profundamente tu participación en esta edición más de Laguneros por México, Laguneros por el Mundo. Gracias por compartir con nosotros tu mirada poética, tu mirada académica. Pues ha sido un privilegio recorrer tu obra, tus recuerdos de Torreón, que es muy interesante. Yo Muchas creo que no te gracias. olvidas también del pan francés y de la Ah, pescada no, y de las de carnitas las asadas los gorditas, fines de la semana, nieve. las gorditas. Eh, Claro. bueno, tu reflexión también muy valiosa sobre la memoria, sobre la muerte, sobre los silencios, sobre la espiritualidad también. Tu poesía es muy cercana a la espiritualidad. Yo creo que es un tema que dejamos pendiente para otra entrevista. Y la historia de la mujer en nuestra región. Trayectorias como la de la doctora que hoy nos acompaña, pues nos recuerdan que la literatura y las humanidades son herramientas esenciales para comprendernos a nosotros mismos y algo que ya decía la doctora, comprender el mundo que habitamos, ¿sí? Comprender a los otros y el mundo que habitamos. Esperamos que esta charla pues inspire a nuestras audiencias a seguir explorando, leyendo y valorando las voces que, como la voz de la doctora Enriqueta Guadalupe del Río, pues dejan una huella profunda y duradera.
Muchas gracias, doctora, y gracias a quienes estuvieron al pendiente de esta transmisión. Gracias a ustedes, mi saludo al arquitecto Méndez Vigatá y muchas gracias a todos los que pudieron estar y por los comentarios que mandaron. Un abrazo entrañable. Hasta luego. Hasta luego.